Vamos a Zacarías capítulo 7. Del capítulo 1 al 6 estuvimos viendo las visiones que tuvo el profeta Zacarías, que fueron 8, si no mal recuerdo, 8 visiones, algunas un poco más fáciles de entender que otras, pero tratando de aplicar una interpretación literal, pues creo que es un poco más fácil. Les decía, ya no profundicé mucho en ello, pero les decía que hay dos maneras, al menos dos formas de interpretar ciertas profecías, sobre todo las que tienen que ver con visiones o con sueños. Una de ellas es de una manera literal y la otra es literalista. Parecería lo mismo, incluso solamente un juego de palabras, pero la manera literal es conforme a lo que se va desarrollando en el libro. Si en el libro viene hablando de enemigos y que esos enemigos utilizan flechas o que utilizan saetas o que utilizan lanzas, esas tres palabras son casi sinónimos, flechas, saetas o lanzas, y si en algún momento dice y las lanzas se alegraron contra Judá, pues no es que literalmente sean estos artículos de guerra, sino las personas que manejaban esas armas. Entonces, entenderlo de una manera literal es pensar que si viene hablando de guerra y de gente con armas y después hace alguna referencia a esas armas como que se alegran, como que saltan de gozo, la manera literal es pensar que más bien se refiere a personas. La manera literalista sería pensar que realmente esas flechas o lanzas se alegran. Eso sería pues algo erróneo porque sabemos que son objetos inanimados. Esto lo comparto porque algunas de las visiones que estuvimos considerando en los días pasados, las interpretamos de una manera literal, es decir, a la luz de lo que venía hablando el pasaje. Una manera literalista es que se le busque un significado a la olla, donde se ve aquella mujer, y la olla representa esto, y la mujer representa aquello. Entonces se le busca algo más allá de lo que de una forma literal encontramos en la profecía. Lo mismo sucede en Apocalipsis. Es interesante mencionar que en Apocalipsis se debe de interpretar de una manera literal, pero no literalista. ¿A qué me refiero con esto? Si viene hablando de juicios, si viene hablando de castigos, si viene hablando de los enemigos de Dios, muchas de las cosas que ahí menciona, como las bestias, como los cuernos, todo eso uno tiene que entenderlo a la luz de lo que viene hablando, que en este caso son los enemigos de Dios. Y una manera literalista sería de verdad pensar que va a venir una bestia con 10 cuernos y que va a haber incluso el sello, el famoso 666. Lo correcto, o entiendo yo que la manera más cercana a lo correcto es entenderlo de una manera literal y no literalista. Vuelvo a decirlo, la manera literal es entender que va a haber una marca, aunque no necesariamente sea un chip, aunque no necesariamente sea un sello o un tatuaje, sino que las personas estarán marcadas en su vida por la maldad que hay en el mundo. Lo mismo pasa cuando en Apocalipsis menciona a los 144,000 sellados. No es que esos 144,000 o incluso nosotros, cuando se habla que fuimos sellados con el Espíritu de Dios, no es un sello que se ve por fuera de nuestra vida. Me refiero a que no es una marca, no es algo, un tatuaje en nuestra frente, sino es nuestra forma de vida. El estar sellados por el Espíritu Santo se refleja en la forma en que vivimos. Lo mismo aquellos sellados con esa marca se reflejará más en su forma de vida que literalmente en un sello. Es un poco la diferencia entre interpretar de manera literal y literalista. Habrá quien lo interprete así, que realmente piense que se va a poner un sello ya sea en la frente o en la mano derecha. Bueno, tienen sus acercamientos, argumentos, algunos fundamentos bíblicos, y bueno, son respetables. Son de esos pasajes que no podemos asegurar es tal cual de esta manera o es tal cual de la otra, pero sí podemos adoptar una postura más cercana a una interpretación o a otra. En mi caso, yo me inclino un poco más por la interpretación literal y no literalista, es decir, lo que viene hablando el libro, y no tratar de hacer alegoría ya de por sí de una visión. Ya una visión es complicada, y todavía alegorizarla o darle un significado más allá de lo que vemos, pues todavía nosotros lo complicamos más. Aquellos que en algún momento queremos darle una explicación o interpretación, pues nos alejamos un poco más de la realidad, porque si ya de por sí es una visión que tiene pues sus ingredientes y cosas un poco difíciles de entender, si todavía eso le agregamos una interpretación alegórica, pues nos alejamos, creo yo, más
de la realidad. Y todo esto lo saco porque en Zacarías estuvimos considerando esas profecías y traté de exponer ante ustedes una interpretación literal conforme a lo que veníamos viendo en el libro, y creo que eso al menos a mí me ayudó a entender un poco mejor esas profecías. A partir del capítulo 7 ya no hay ese tipo de visiones, ya acabaron las visiones de Zacarías. Ahora vienen una serie de palabras que envía Dios a su pueblo, y comenzamos en el capítulo 7, verso 1. Y dice: aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regen Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban habitados? Estos ayunos que menciona aquí, los del quinto y los del séptimo mes, eran unos ayunos que no estaban como leyes ceremoniales en los mandamientos que les dio Moisés, sino eran unos ayunos que el pueblo había adoptado cuando habían sido atacados por Babilonia, cuando habían puesto un sitio a Jerusalén, cuando se había abierto una brecha en el muro de Jerusalén, es decir, habían derribado una parte del muro de Jerusalén. Esto lo encontramos es decir, está en la Biblia, pero estos ayunos no fue algo que Dios mandara, sino que la misma gente se había propuesto ayunar. El ayuno del quinto mes, les decía, o del cuarto mes, mejor dicho, es la brecha que se abre en el muro de Jerusalén. A causa de esa brecha, o de que rompieron lo que para ellos representaba su seguridad, entonces ofrecieron un ayuno a Dios. En el quinto mes es cuando cae la ciudad, cuando ya definitivamente entran y destruyen la ciudad, y entonces el pueblo ayuna una vez más por causa de la destrucción. El ayuno del mes séptimo es cuando matan a Gedalías, que fue uno de los reyes que estuvieron en Judá, en Jerusalén. Entonces lo matan y el pueblo ofrece un ayuno por la muerte de este hombre. Y en el mes décimo ayunan nuevamente cuando sitian una vez más a Jerusalén para ahora sí destruirla totalmente. Entonces, cuando aquí mencionan, cuando esos hombres preguntan, van a preguntarle a los sacerdotes y a los profetas: vamos a ayunar, vamos a guardar ese rito nuevamente del ayuno del mes quinto. Y entonces Dios les dice: bueno, realmente cuando ayunaron en estos 70 años, ¿ayunaron para mí? ¿O fue un ayuno religioso? ¿Fue un ayuno el que ustedes ofrecieron? ¿Un ayuno como para aparentar una especie de arrepentimiento que realmente no lo había? No había un arrepentimiento, solamente lo tomaron como una especie de ritual, como un ritual religioso al que Dios no le agradaba. Él les pregunta: ¿este ayuno que hicieron, lo hicieron para mí o para ustedes mismos? Como para mostrarle a la gente que estaban arrepentidos y dolidos por la caída de Jerusalén, cuando, aunque sí, muy posiblemente, y claro que había dolor por ver la destrucción, por ver a la gente cómo era llevada cautiva, pero no había un arrepentimiento para con Dios, solamente había una tristeza o un dolor por ver la ciudad como era destruida, pero eso no los llevaba a arrepentirse con Dios. Y después, a partir del verso 8, el Señor profundiza un poco en esto y dice: vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual a su hermano. Esos son expresiones de un arrepentimiento, no el ayunar. Nosotros podemos ayunar y con eso creer que le estamos agradando a Dios, pero si en nuestra vida no refleja un verdadero arrepentimiento, entonces solamente es un ritual religioso que a Dios no le agrada. Dice en el verso 10: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar
Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Más allá que un ayuno o que un sacrificio en nuestra carne, lo que Dios esperaría es que obedezcamos su voz, que obedezcamos a lo que Él nos dice. Y aunque ciertamente el ayuno es parte de las cosas que tenemos que hacer, como cuando el Señor Jesús le dice: vosotros pues cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas que demudan su rostro y ya les da una serie de instrucciones del Señor de cómo se debe ayunar y cómo no se debe ayunar. Entendemos que debe ser parte de nuestra vida o de nuestra comunión con Dios, pero no como un rito religioso, no como que tengo que ayunar porque pues la Biblia dice que lo haga, sino realmente buscar agradar a Dios. Pero más allá de un ayuno o de un sacrificio en cuanto a lo que como, lo que Dios está buscando es que obedezcamos su voz. Recordemos cuando Dios manda al rey Saúl a que destruya a Amalek, y Saúl no cumple con todo lo que Dios le ordena, y cuando regresa este rey es confrontado por el profeta y le dice: se complace Dios tanto en los holocaustos y en la grosura de las ofrendas como en que se obedezca su voz. En otras palabras, si tú le diría el profeta a Saúl: aunque tú ofrezcas los mejores sacrificios, pero si no obedeces a Dios, no estás agradando a Dios. Lo mismo sucede aquí. Si nosotros ofrecemos un ayuno y ayuno de un día, de 3, de 5, de 20 días, y si aguantáramos uno de 40, ayunamos 40 días, pero si no estamos obedeciendo a Dios, ese ayuno no sirve, a Dios no le agrada. Recordemos que Él dijo: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, que seamos impulsados a hacer el bien por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo, antes que sacrificar 1 o 2 días de nuestro alimento. Es básicamente lo que Dios les está diciendo aquí a su pueblo. Yo les mandé a profetas que por mi espíritu les hablaban, y ustedes cerraron sus oídos o taparon sus oídos y dieron la espalda y no obedecieron a Dios. Y dice en el verso 13, Zacarías 7:13, y aconteció que así como él clamó, es decir, Dios mandó un clamor para que se volvieran a él, dice: y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Durante todo el tiempo que Israel había estado cautivo, hubo momentos en los que podemos pensar que ellos clamaron a Dios, pero Dios no los escuchó, o en un sentido sí los escuchó, pero no les hizo caso. Es lo que está tratando Dios de decirles. Él escuchaba lo que ellos decían, pero no atendía a ese clamor. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido rechazar a Dios, y entonces Dios los entregó a lo que ellos estaban queriendo. Es muy similar a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice: y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, y como ellos rechazaron a Dios, entonces Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Cuando tú y yo conscientemente rechazamos a Dios, en algún momento corremos el riesgo de ser entregados a una mente reprobada, es decir, a un momento en el que ya no hay una lucidez en cuanto a lo bueno y lo malo. Ya nos da igual hacer lo bueno o lo malo, ya no hay ese pesar en nuestro corazón que nos lleva al arrepentimiento, sino que simplemente sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo sin mayor problema. Es un riesgo que se puede correr. Creo yo que aquellos que realmente confiamos en el Señor, que tenemos fe en Él, que hemos sido convertidos, estamos muy lejos de caer en una situación así, pero no por ello debemos de confiarnos, no por ello debemos decir: no, yo creo en Dios y soy salvo y su espíritu obra en mí, entonces puedo hacer esto y después me arrepiento. Podemos caer en dureza de corazón, y entonces ahí sí es muy complicado que volvamos a retomar el camino. A partir del capítulo 8, esto es lo que sucede en el capítulo 7. Dios les habla de ese ayuno que ellos ofrecían y les dice: no tiene caso, si no me obedecen, no ofrezcan un ayuno, parafraseando lo que el Señor les dice. Después, a partir del capítulo 8, todo el capítulo 8 habla acerca de la restauración que Dios le había prometido a Jerusalén, y les dice, por ejemplo, en el verso 3: así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Verso 8:
y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Primero, el primer verso, el verso 3, Dios les está hablando acerca de esa restauración que Él les había prometido. Y dice que los traerá en el verso 8, dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Pero en el verso 9 les da una indicación, dice, esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. ¿Cuáles eran esas palabras? Bueno, que ya no ya la restauración estaba llevándose a cabo. Estoy leyendo Zacarías 8, verso 9, y dice, esfuércense los que están oyendo ahora a estos profetas. Lo que en algún momento profetizó Isaías o Jeremías acerca de esa destrucción, no es que ya se olvide, era algo que debían tener presente, pero debían esforzarse en cumplir lo que ahora les estaba mandando a decir Dios, que la restauración se estaba cumpliendo, estaba llegando a Jerusalén, pero que tenían que hacer caso a los profetas. ¿Cuáles eran parte de lo que esas profecías? Bueno, lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en Ageo, que dedicaran un tiempo para edificar el templo de Dios, no que se dedicaran únicamente a ellos, a construir sus casas, a sembrar sus terrenos, sino que se acordaran de Dios, de las cosas que Dios les había dicho. Entonces es parte de las instrucciones que los profetas de estos tiempos que son después del cautiverio les estaban dando para que el pueblo pudiera obedecer a Dios y entonces esa restauración siguiera adelante. Verso 12, Zacarías 8:12. Dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Esto es muy contrario a lo que también les dice Dios en Ageo, cuando el profeta les proclama que ellos están dedicándose a sus casas mientras la construcción o el templo de Dios está vacío, y les dice, por eso llamé la sequía, por eso llamé el hambre, la escasez, y ustedes buscan mucho y recogen poco y reciben un salario como en un costal roto. Esto es contrario a todo eso, a toda esa escasez, a todo ese sufrimiento. Aquí les dice, no, la vid dará su fruto, dice, la tierra producirá también fruto, los cielos darán su rocío, es decir, es completamente contrario a aquel castigo que Dios había enviado para que el pueblo volviera su rostro a Dios. Aquí ya el pueblo estaba siendo restaurado, por tanto también las bendiciones de Dios para su pueblo iban a ser también restauradas. Verso 16, Zacarías 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Son de esas indicaciones que les mencionaba hace un momento que los profetas le estaban dando al pueblo para que esa restauración siguiera adelante, para que no por causa de la desobediencia nuevamente el pueblo se viera una vez más afectado por su desobediencia. Y dice en el verso 19, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Les decía que estos ayunos que habían ofrecido tenían que ver con parte de los sufrimientos, ya sea cuando rompieron el muro, cuando mataron a Gedalías, cuando entraron a la ciudad, cuando pusieron un sitio sobre la ciudad. Lo que ellos tenían en mente cada que venían de estos ayunos, pues era tristeza, era destrucción, era esclavitud, era pobreza. Dice, pero ahora esto se convertirá, todo lo que en algún momento les recordaba cosas malas, ahora se convertirá en alegría, ahora se convertirá en gozo, dice, y en festivas solemnidades o en, dice al final, en festivas solemnidades. Verso 20, encontramos a partir del verso 20 una de esas promesas que en varias ocasiones hemos visto como Dios ya incluía, dejaba ver de alguna manera que dentro de sus planes no estaba únicamente Israel, sino también otras naciones, las naciones gentiles a las cuales pertenecemos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos
muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Ya se deja ver cómo también Dios iba a permitir ese acceso, o que la gente de otras naciones buscaran a Dios y que Dios no los iba a rechazar. Se dejaba ver ya de alguna manera cómo Dios incluía a las naciones gentiles, a las cuales pues pertenece, entre otras, nuestro país y muchos otros, todos los países del mundo que en algún momento han creído en el Señor, están metidos, digamos, en esta promesa o en esta profecía que Dios deja ver aquí en el capítulo 8. En el capítulo 9, del verso 1 hasta el 8, Dios comienza a hablar acerca del castigo que va a enviar a aquellas naciones que en algún momento causaron destrucción, causaron ruina, hicieron cosas malas en contra de su pueblo. Dice, por ejemplo, en el verso 3, Zacarías 9:3, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como oro y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. A partir todo del 1 hasta el verso 8, o al 7 mejor dicho, habla acerca del castigo a esas naciones, pero vean lo que dice el verso 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos lo que en algún momento Dios dejó de hacer por causa de la maldad de su pueblo, que era ya no mirarlos. En un sentido, esa mirada lo que representa es la protección de Dios. Dios ya no los estaba protegiendo, los había dejado a la aventura para que los otros pueblos los atacaran. Era como un juicio, un castigo que Dios había enviado, pero en la restauración de su pueblo les dice, pero ahora yo voy a estar pendiente, yo los voy a estar mirando para que ya no vengan y nadie pase sobre ustedes. Es lo que dice en el verso 8. Y vean lo que dice en el verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es una profecía que apunta directamente al Señor Jesucristo y se cumple en lo que se conoce como la entrada triunfal, aquel domingo de Ramos, donde el Señor Jesucristo entra a Jerusalén montado en un pollino, como dice aquí. Pero eso es un acto o una palabra profética que se cumple en el Señor Jesús. Pero aquí lo que les deja ver, lo que les está diciendo de primera mano Dios a su pueblo, es que si esa restauración va a ser posible, si va a haber ese cuidado de parte de Dios en su pueblo, es porque va a entrar a ese pueblo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es decir, Dios mismo iba a estar cuidando a su pueblo. Esa es la manera directa en la que debemos entender este pasaje, claro, teniendo en cuenta también que es una profecía que apuntaba a la estancia del Señor Jesús en la tierra, obviamente en Israel, y más precisamente pues en Jerusalén, cuando Él entra a Jerusalén montado sobre ese pollino. Pero Dios les promete que esa restauración para su pueblo no será sin que esté su Rey presente en ellos, es decir, cuidándolos de una manera presencial a su pueblo. Dice después en el verso 12, me gustó mucho este verso, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Qué bonita esta frase, prisioneros de esperanza, porque ciertamente aunque había gente que había estado en el cautiverio, pero que fueron cautivos también, o estaban siendo cautivos, pero con una esperanza. Estaba la esperanza de que Dios restaurara a su pueblo, no de que los dejara ahí. Recordemos que Dios había profetizado por Jeremías que 70 años iba a durar el cautiverio y después Dios iba a restaurar a su pueblo. Entonces estaban siendo prisioneros, pero dentro de esa prisión, dentro de esa esclavitud, dentro del cautiverio, tenían la esperanza. Y lo mismo pasa con nosotros, aunque hoy estamos padeciendo lo que el mundo hace, estamos siendo oprimidos por el mundo. Hoy a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, se burlan de nosotros porque nosotros estamos en contra de lo que el mundo hoy promueve, del aborto, de los matrimonios entre homosexuales, de todo este movimiento LGBT y todas las siglas que tienen. Estamos en una opresión similar, pero también tenemos esperanza. Tenemos la esperanza que en algún momento seremos librados de esta opresión y entonces vendrá, como aquí dice el Rey de Reyes, a traer esa justicia verdadera sobre toda la tierra. Me gustó mucho ese pasaje. Si ustedes son de los que subrayan su Biblia, deberían de ponerle ahí una marquita a los prisioneros de esperanza. Me gustó mucho esa frase. Verso 16.
Y los salvarás en aquel día, dice Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Nuevamente habla acerca de la restauración, ya no más esclavitud, ya no más pobreza, ya no más escasez, ahora iba a haber alegría, y una alegría que solamente Dios puede dar. Capítulo 10, a partir del capítulo 10 encontramos la redención del pueblo de Israel. Nuevamente comienza el Señor a hablar acerca de esa redención, pero hay una situación también que se da aquí contra algunos pastores o líderes. No debemos entenderlo con pastores tal cual, es decir, personas que cuidaban un rebaño de ovejas, sino aquellos que estaban como líderes en Israel. Es la mejor forma en que podemos entender esto. Verso 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Esto es nuevamente la restauración. Sabemos que todas las naciones, todos los pueblos, para que puedan tener cosechas y prosperidad en cuanto a lo que siembran, tiene que haber lluvia, y cuanto más lo que es la lluvia tardía, como se le conoce, porque es lo que termina de fortalecer los cultivos. Y entonces aquí lo que dice es: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Es decir, sí está respondida la petición. Pídanle a Dios lluvia tardía y Él se las va a dar. ¿Por qué? Porque Dios había propuesto restaurar a su pueblo. Verso 2, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Qué hermosa imagen, que después, primero él menciona que va a visitar a las ovejas, unas ovejitas pues desamparadas, unas ovejitas como dice aquí sin pastor, pero dice, pero Dios o Jehová, dice, las pondrá, dice al final del verso 3, dice, como su caballo de honor en la guerra. ¿Cómo era el caballo de un rey? El caballo más hermoso que podía haber, yo creo que en todo el reino, era el que se elegía para el rey. Imagínense que Dios, después de ver a esas ovejitas desamparadas, dice, pero yo las voy a poner como mi caballo de honor, es decir, voy a restaurar su situación, de modo que dejen de ser esas ovejas desamparadas y sean como ese caballo de honor que tiene el rey. Verso 4, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Sigue hablando acerca de esa restauración, que de él viene todo aquello lo necesario para que su pueblo pueda ser restaurado. Verso 4, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, la casa de Judá al sur y la casa de José que está al norte, es decir, todo el territorio de Israel, de manera simbólica representado en Judá, y en José iba a ser restaurado. Y dice, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Qué promesa, ¿no? Tan hermosa. Dice, serán como si nunca los hubiera yo desechado, porque yo soy su Dios y voy a escucharlos, voy a estar pendiente de sus peticiones. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Qué hermosa es la promesa de restauración de Dios para su pueblo, pero recordemos que también ya nosotros pertenecemos a ese pueblo. Por la fe somos parte del pueblo de Israel, por la fe esperamos de alguna manera las mismas promesas de esta restauración, aunque ya no hablando de una tierra física, sino primeramente para nosotros lo que representa es que nosotros somos restaurados en nuestra vida, que todo aquello que habíamos perdido por causa del pecado, hoy ha sido restaurado a nosotros, ha sido restaurado a nuestras vidas, para que podamos nosotros gozar de lo que Dios ha prometido, no solo en esta tierra, sino como dice en Efesios que hemos estado estudiando, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados, el ser incluidos en la familia de Dios, pertenecer a la familia del Rey, ya no ser extranjeros ni peregrinos, hoy tener una ciudadanía celestial, es parte de la restauración que Dios hace a nuestras vidas, aunque aquí ciertamente la promesa era para una tierra
material o terrenal, valga la redundancia, pero para nosotros son mejores promesas, pues lo nuestro apunta a una eternidad, no solamente a lo que pudiéramos obtener aquí en esta tierra. Y bien, dice después en el verso hasta el verso 11 sigue hablando, hasta el capítulo 11, verso 3, sigue hablando acerca de la restauración, pero también del castigo que Dios va a enviar a sus pastores o líderes que no cuidaron a Israel, que fueron en lugar de buscar a Dios, como también sucedió con el rey Saúl, en algún momento ya no buscó a Dios, sino buscó a una adivina para que le dijera qué es lo que iba a suceder. Lo que les dice Dios en el verso 2 es que buscaron a los terafines y a los adivinos, pero obviamente pues ellos no pudieron darles la respuesta correcta, pues esa solo proviene de Dios. Y en el capítulo 11, verso 3, dice: voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Es decir, Dios iba a quitarles a esos pastores o líderes que estaban al frente de Israel toda la gloria que ellos habían alcanzado. Se habían olvidado de las ovejas o del pueblo de Israel y se habían enfocado en enriquecerse ellos. Verso 4, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, es decir, aquellas ovejas que se habían quedado sin pastor por causa de que Dios había desechado a esos malos pastores. Ahora había un grupo de ovejas que no tenían pastor y Dios le pide al profeta Zacarías que sea él quien se encargue de apacentar a esas ovejas, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¿Qué es lo que veían los pastores en las ovejas? Únicamente ganancias, dinero, únicamente riquezas. Entonces uno puede entender que es parte de la economía de un pastor, se sustenta por medio de ellas, pero tenía que haber un cuidado, pues aquí no está hablando literalmente de ovejas, sino del pueblo de Israel. Debemos entender que estos pastores tenían que estar preocupados u ocupados en el crecimiento del pueblo, en el que el pueblo estuviera bien, estuviera seguro, pero ellos solo buscaban enriquecerse. Entonces Dios les dice que estos pastores, dice, solamente buscan vender las ovejas para obtener dinero, y ni sus propios pastores tienen piedad de ellas. Verso 7, responde el profeta Zacarías y dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció, y dije: no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Es una respuesta de parte del profeta Zacarías ante el rechazo de la gente que estaba él pues cuidando. Verso 16, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová. Verso 12, pongan mucha atención: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Zacarías va y comienza a pastorear a estas ovejas, pero ellas lo rechazan de alguna manera, no quieren que él sea su pastor, y entonces, bueno, pues si no quieren, yo las dejo. Yo me impacienté y ellas me aborrecieron, entonces las dejo, y la que se vaya a morir, que se muera, y la que se vaya a perder, que se pierda, y las que queden, pues que se coman entre ellas para que puedan sobrevivir. Y entonces Zacarías les dice: bueno, ya las cuidé un tiempo, estuve al frente de ustedes, es necesario, es correcto que yo reciba un salario. Dice en el verso 12, y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejarlo. Es decir, si me quieren pagar por lo que hice, páguenme, y si no, no hay problema. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Estas 30 piezas de plata era el pago que se daba comúnmente por un esclavo. Eso es lo que vale un esclavo, 30 piezas de plata. Cuando hacían un negocio, el costo de un esclavo era 30 piezas de plata. Fue el precio en el que vendieron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue vendido como un esclavo.
después de ser el rey prometido, el rey que Dios había determinado que librara a su pueblo, el dinero que le dieron a Judas fue 30 piezas de plata. Fue vendido como un esclavo al precio más bajo posible. Imagínense. Qué tremendo es esto tanto para Zacarías, que fue menospreciado a ese nivel, pero cuánto más para nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar a su pueblo lo rechaza y el pago que le dan a Judas para que lo entregue fue el precio de un esclavo, fue vendido al costo de un esclavo. Y dice en el verso 13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, dice, hermoso precio con que me han apreciado. Si Judas no hubiera vendido al Señor Jesucristo, bueno, Dios habría o sabía de qué manera hubiera hecho las cosas, pero se imaginan que ese pago nos hubiera dado, pues nosotros no tendríamos la salvación de la que hoy gozamos, gracias a que fue vendido como un esclavo y crucificado en esa cruz, es que podemos tener la salvación que tú y yo en estos tiempos gozamos. Y dice en el verso 15, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, es nuestro pastor, pero fue el crucificado, y hay pastores inútiles que no se preocupan por el rebaño, sino únicamente por sí mismos, y nuestro Señor sí se preocupó por nosotros, al grado que Él dio su vida por nosotros. Si Él se mantuvo en la voluntad de Dios a ir a esa cruz, es por amor a nosotros, aun que fue vendido como un esclavo. Es la manera en que encontramos hasta aquí, hasta el capítulo 11, a nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana, Dios mediante, estaremos concluyendo ya con el libro de Zacarías, pero tengamos eso en nuestra mente y corazón, que nuestro Señor fue vendido como un esclavo y Él aceptó ese pago por amor a ti y a mí. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos el jueves, primeramente Dios, y espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Un abrazo, que Dios les bendiga.